Hola y bienvenidos a Procreative, el espacio que te ayuda a conocer y proteger tus derechos de autor. Te doy la bienvenida a este podcast de Safe Creative, en el que queremos compartir contigo información del derecho de autor y su protección. En este número vamos a ver que los derechos de una canción, un medicamento, del diseño de un automóvil o de la marca de un refresco son ejemplos de lo que se denominan derechos de propiedad intelectual, y que hay una diferencia importante que los divide en dos categorías: el derecho de autor o copyright por un lado y la propiedad industrial por otro. La primera categoría comprende las creaciones de la mente de tipo creativo y la segunda a las de tipo industrial. El derecho de autor o copyright cubre las obras cuya finalidad es el propio disfrute, como pueden ser una novela, un cuadro o una melodía, mientras que la propiedad industrial se refiere a las creaciones pensadas para el comercio y la producción industrial, agrícola o extractiva. En esta segunda categoría, además de las patentes, también se incluyen los diseños industriales y los distintivos comerciales como son las marcas y las indicaciones geográficas. La propiedad intelectual, en conjunto, protege el valor potencial que tienen este tipo de creaciones y que se materializa al reproducirlas, fabricarlas o distribuirlas. Para hacernos una idea de a qué nos referimos, basta con pensar cuánto pueden valer los derechos de un éxito editorial, de un producto innovador o de la marca de una empresa líder. Prácticamente todos los países protegen estos derechos y, aunque con algunas diferencias, desean que sus ciudadanos y empresas dispongan de la misma seguridad frente a copias o usos no autorizados más allá de sus fronteras. Por esta razón, los países armonizan sus legislaciones, en la medida de lo posible, por medio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de los diferentes tratados internacionales. Esta armonización ha agrupado a los derechos de propiedad intelectual en 4 categorías: derecho de autor, patentes, diseño industrial y marcas. Muchos países, el 40% aproximadamente, disponen de un único organismo para gestionar las 4 categorías. Así ocurre, por ejemplo, en Rusia, en Canadá o en el Reino Unido. La mayoría, el 50% aproximadamente, dedica un órgano administrativo para regular las patentes, los diseños industriales y las marcas, y otro diferente para el derecho de autor. Este es el caso, por ejemplo, de España, Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón. También, y aunque menos frecuente, es el caso de países que, como Egipto, Grecia, Pakistán o Arabia Saudita, dedican un organismo diferente para cada categoría. El modelo más frecuente dedica un organismo para la propiedad industrial y otro para el derecho de autor, porque entre estas dos áreas hay una diferencia fundamental. Esta diferencia consiste en que para obtener la propiedad de los derechos de una patente, un diseño o una marca comercial, es necesario pasar un proceso administrativo de registro que valora una serie de requisitos necesarios. Sin embargo, esto no ocurre con el copyright. Los derechos de una obra artística, literaria o científica los adquiere el autor automáticamente al crearla, sin pasar ningún proceso administrativo. Todos los derechos son suyos y nadie puede copiar, distribuir, interpretar, publicar o modificar su obra sin su autorización. Es posible que estés pensando entonces, ¿tiene sentido que haya registros de patentes y marcas, pero ¿por qué los hay también de propiedad intelectual? Si no es necesario registrar las obras creativas para adquirir sus derechos, ¿por qué hay registros? Bueno, te lo contaré con más detalle en podcasts posteriores, pero, en esencia, la razón de los registros de propiedad intelectual no es para otorgar los derechos de las obras, sino para proporcionar a los autores una prueba de su autoría. Si antes de publicar o comunicar a terceros su obra la inscriben en un registro, dispondrán de la mejor prueba en tiempo que podrán usar en caso de controversia para demostrar su autoría. Y ahora que sabemos que al autor le basta para demostrar la paternidad de su obra para ceder o vender sus derechos o reclamarlos si alguien la usa sin su permiso, te preguntarás, ¿y a qué tipo de obras nos estamos refiriendo?
La definición genérica de las obras protegidas por el derecho de autor establece que son las creaciones literarias o artísticas. Es una categoría amplia donde destacamos libros, folletos, conferencias, obras dramáticas o dramático-musicales, coreografías, pantomimas, composiciones musicales con o sin letra, obras cinematográficas y audiovisuales, obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, obras fotográficas y de artes aplicadas, ilustraciones, mapas, planos y representaciones tridimensionales geográficas, topográficas, arquitectónicas o científicas, e incluso base de datos y programas informáticos, aunque en estos últimos hay diferencias de apreciación entre países. Y con esto hemos llegado al final. Safe Creative te ofrece el respaldo que necesitas para tus obras creativas. Entra en safecreative.org y descubre cómo proteger tus derechos de autor.